Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo del adventismo temprano. Pero no solo en sus creencias. Exacto. Vamos más allá. Vamos a explorar cómo llegaron a esas creencias. Desentrañaremos un fascinante tejido de escrituras, historia, Y una cosmovisión. que realmente los distingue, Usaremos como guía extractos de una disertación llamada La anatomía de la disidencia. donde el autor usa la idea de los paradigmas, del filósofo Thomas Kuhn. Paradigmas, ¿eh? Quizá algunos piensen, es un poco académico. Pero confía en mí, es clave para entender cómo cualquier grupo, ya sea religioso o no, forma su identidad central. Y cómo aborda la resolución de problemas. Es como el sistema operativo que se ejecuta en segundo plano, ¿no? Precisamente. Kuhn argumenta que estos paradigmas no cambian fácilmente, están profundamente arraigados. Pero cuando se acumulan suficientes anomalías o contradicciones, ahí es cuando se produce un cambio de paradigma, un cambio radical en la forma en que una comunidad entiende el mundo. Y eso es lo que veremos que sucede con el adventismo temprano. La disertación afirma que los primeros adventistas no estaban simplemente juntando doctrinas de otros grupos protestantes, Estaban operando con un paradigma completamente diferente. algo mucho más cercano a una forma hebrea de pensar, que a las influencias helenísticas que prevalecían en el cristianismo de la época. Para entender esto necesitamos deconstruir su metafísica. Desglosar su modelo mental de la realidad. Empecemos con algunas preguntas clave. Primero, ¿cómo veían los primeros adventistas su propia identidad teológica? ¿Cómo se definían a sí mismos en relación con otras comunidades religiosas? Bueno, ciertamente se veían a sí mismos como distintos. La disertación señala que a menudo se definían por lo que no eran. Particularmente en contraste con otros grupos cristianos, Eran profundamente escépticos de las interpretaciones tradicionales de las escrituras. y rechazaban muchas doctrinas centrales. Que se habían convertido en estándar en el cristianismo. Esta distinción era crucial para su sentido de misión, ¿verdad? Creían que estaban restaurando una forma de cristianismo más pura, más bíblica, que se había perdido a lo largo de los siglos. Entonces, su visión de la historia era importante aquí. La veían como una línea recta de progreso, un ciclo que se repite, o algo completamente distinto. Tenían una visión lineal de la historia, pero no una de progreso inevitable como algunos pensadores de la Ilustración. La veían como una narrativa ¿Eh? que se desarrollaba según el plan de Dios. Que conducía finalmente a un clímax, la segunda venida de Cristo. Y esta expectativa del regreso inminente de Cristo realmente moldeó toda su cosmovisión, ¿no? Absolutamente. No era solo un evento lejano, era la lente a través de la cual interpretaban todo. Hablando de lentes, hablemos de su visión de las Escrituras. ¿Cómo abordaban la Biblia? Priorizaban ciertas partes sobre otras. ¿Y cómo esto impactó su interpretación? A diferencia de muchos teólogos de la época, no veían una división tajante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, énfasis en la unidad de las Escrituras, y adoptaron un enfoque muy literal de la interpretación. Dejando que el texto bíblico hablara por sí mismo, en lugar de imponer marcos filosóficos externos. Esta es una de las diferencias más notables entre el adventismo temprano y las influencias helenísticas, predominantes en el cristianismo. Se estaban alejando de las interpretaciones alegóricas que habían dominado durante siglos, Que a menudo minimizaban el significado literal del Antiguo Testamento. en favor de encontrar significados espirituales ocultos. Este cambio en la interpretación, junto con la tradición ad versus idaeos, creó una profunda división entre el cristianismo y sus raíces judías. Y esta forma de pensar sobre el judaísmo y el Antiguo Testamento persistió durante siglos, ¿no? Dando forma a la teología y la interpretación cristianas, de manera profunda. La disertación argumenta que este paradigma helenístico, fuertemente influenciado por la filosofía griega, continuó dominando el pensamiento cristiano incluso a través de la Reforma. Si bien los reformadores buscaron regresar a una base más bíblica para la fe, A menudo conservaron elementos de esta cosmovisión helenística. particularmente en su comprensión. Del alma y la vida después de la muerte. Pero había grietas en este paradigma, ¿verdad? Absolutamente. Grupos que desafiaron el status quo e impulsaron un retorno más radical a las Escrituras. La disertación destaca la influencia de movimientos como la Reforma Radical y el Puritanismo, Que allanaron el camino para una interpretación más literal de la Biblia. y cuestionaron la autoridad de la tradición. Estos movimientos, aunque a menudo marginados, jugarían un papel importante en la configuración del contexto para el adventismo temprano. Para entender cómo estas ideas radicales cobraron fuerza, tenemos que conocer a un personaje fascinante. William Miller. Un hombre cuya búsqueda para descifrar las profecías bíblicas encendería un movimiento. William Miller era un personaje fascinante.
Comenzó como deísta, influenciado por el racionalismo de la Ilustración, pero un profundo estudio de la Biblia, particularmente de sus profecías, lo llevó a abrazar el cristianismo con fervor. Pasó de dudar de lo sobrenatural a predecir la segunda venida. Es un cambio bastante radical. Lo fue, y su experiencia de conversión alimentó una profunda convicción de que la Biblia era una guía confiable para eventos futuros, Se dedicó a desentrañar los misterios de la profecía bíblica. particularmente en el libro de Daniel. Y esto lo llevó a su famosa predicción de la segunda venida en 1844. Sí, Miller se convenció de que, según sus cálculos de las líneas de tiempo proféticas en el libro de Daniel, Cristo regresaría en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Cuando eso no sucedió, refinó sus cálculos. Y se decidió por el 22 de octubre de 1844. Como la fecha más probable, Y como sabemos, esa fecha llegó y pasó. sin el evento esperado. Lo que llevó a lo que se conoce como el Gran Chasco. ¿Cómo lidiaron Miller y sus seguidores con esta crisis de fe? El Gran Chasco fue un momento decisivo Para muchos condujo a la desilusión, y a la pérdida de la fe. pero para un pequeño grupo de milleritas, Se convirtió en un catalizador para que surgiera un nuevo paradigma. un paradigma que se convertiría en la base del adventismo temprano. En lugar de abandonar sus creencias, Profundizaron más. tratando de dar sentido a lo que había sucedido. Y la disertación destaca el surgimiento de varias doctrinas adventistas clave de este periodo de intenso estudio y reflexión. Estas doctrinas no fueron simplemente adoptadas al por mayor de otros grupos. Se desarrollaron como soluciones a los problemas planteados por el chasco. Una de las más significativas fue la doctrina del santuario celestial, Reinterpretaron las imágenes del santuario bíblico. argumentando que Cristo había comenzado una nueva fase de su ministerio, En un santuario celestial en 1844 un ministerio de expiación, y juicio final, en lugar de ver el regreso de Cristo como un evento repentino, vieron un proceso que se desarrollaba en el cielo. un proceso que tenía implicaciones para su comprensión de la salvación y el fin de los tiempos, Esta doctrina del santuario se convirtió en el principio organizador central de su nuevo paradigma. influyendo en su comprensión de la profecía, la salvación. E incluso la naturaleza del universo mismo. Es asombroso como una predicción aparentemente fallida pudo provocar una reinterpretación tan radical de las Escrituras y conducir al desarrollo de todo un nuevo sistema teológico. Realmente lo es. Y esto es un testimonio del poder de los paradigmas. Cuando el viejo paradigma no puede explicar nuevas experiencias o evidencia, crea un espacio para que surjan nuevas ideas e interpretaciones. A menudo de maneras inesperadas y creativas. ¿Qué otras doctrinas clave surgieron de este periodo de fermento posterior al chasco? Otra doctrina crucial fue el sábado del séptimo día. Reexaminaron el mandamiento bíblico del sábado, Y concluyeron que todavía era vinculante para los cristianos, argumentando que la observancia del domingo era una innovación humana. que había reemplazado el sábado original de Dios. Se estaban alineando con el sábado del Antiguo Testamento, una práctica que había sido abandonada en gran medida por el cristianismo dominante. Eso debió de separarlos aún más de otros grupos cristianos. Así es, y este énfasis en el sábado se convirtió en una parte central de su identidad dando forma a sus prácticas de adoración, su estilo de vida. y su comprensión de su misión. Y no podemos olvidarnos de la doctrina de la inmortalidad condicional, que mencionamos anteriormente. La doctrina de la inmortalidad condicional, que rechazaba el concepto tradicional de un alma inmortal, se desarrolló y solidificó aún más durante este periodo. Se convirtió en un elemento central de su comprensión de la muerte, el juicio y la naturaleza del universo, Entonces, no solo estaban desafiando las doctrinas cristianas dominantes, sino también suposiciones filosóficas profundamente arraigadas, sobre la naturaleza del alma humana. y la vida después de la muerte. Sí, y eso tuvo profundas implicaciones para la forma en que entendían el problema del mal y el destino final de la humanidad. Condujo al desarrollo de lo que se conoce como el tema del gran conflicto, una creencia adventista central, que enmarca la historia como una lucha cósmica entre el bien y el mal, una lucha que culminará finalmente con el triunfo del bien y la erradicación del mal. Entonces, no se trata solo de la salvación individual, Se trata de todo el cosmos atrapado en esta batalla cósmica. Entre Dios y las fuerzas de la oscuridad. Precisamente. Y este tema de gran conflicto proporciona un poderoso marco narrativo para comprender el propósito de la existencia humana, el significado del sufrimiento y la esperanza final de un universo restaurado y armonioso.
Es increíble cuánto desarrollo teológico Ujú. tuvo lugar en un periodo de tiempo tan corto. Parece que el gran chasco, aunque fue una experiencia profundamente dolorosa, también fue un crisol que forjó estas creencias adventistas centrales. Y les puso en un camino teológico distintivo. Sí, la disertación argumenta que la teología adventista temprana, aunque innovadora, todavía era una tarea inconclusa, dejando espacio para un mayor desarrollo y comprensión. La disertación señala algunas áreas clave, donde la teología adventista temprana carecía de un marco completamente desarrollado o consistente. Una era la doctrina del pecado. Si bien afirmaron claramente la realidad del pecado y sus consecuencias devastadoras. Aún no habían articulado una comprensión integral de su naturaleza. Origen. Implicación. Entonces, era más un reconocimiento práctico del impacto del pecado. Un análisis teológico profundamente matizado de sus complejidades. Sí, y esta falta de una doctrina del pecado completamente desarrollada tendría implicaciones para la forma en que los adventistas posteriores entenderían temas como la naturaleza humana, el libre albedrío. Y el proceso de salvación. ¿Qué otras áreas identificó la disertación que necesitan un mayor desarrollo? Otra área clave fue su comprensión del pacto. Si bien invocaban con frecuencia el concepto de pacto, aún no habían elaborado sistemáticamente cómo se relacionaban entre sí los distintos pactos de las Escrituras, en particular el Antiguo y el Nuevo Pacto. Entonces, faltaba claridad sobre cómo las promesas de Dios a Israel se relacionaban con la experiencia cristiana de la salvación. Exactamente. Y esto se convertiría en un punto de controversia en las discusiones teológicas adventistas posteriores, particularmente cuando buscaban comprender su relación con el pueblo judío y la importancia continua de la ley del Antiguo Testamento. Es fascinante cómo estos conceptos teológicos aparentemente abstractos podrían tener implicaciones tan prácticas para la forma en que entendían su identidad, misión y relación con el mundo que les rodeaba. Sí, y la disertación argumenta que una comprensión más profunda de estos conceptos Pecado. y pacto Podría proporcionar una visión más matizada y completa de la fe adventista, permitiéndoles abordar de manera más efectiva los desafíos y las preguntas de fe contemporáneos. Para entender cómo surgió el adventismo temprano tenemos que retroceder un poco y observar algunos cambios importantes de paradigma en la historia del cristianismo. El primero, como señala la disertación, fue la separación del cristianismo del judaísmo. Esa fue la bifurcación en el camino original, donde estas dos religiones tomaron caminos separados. ¿Por qué fue esta separación tan significativa? En términos de paradigmas. Porque condujo a un cambio fundamental en la forma en que los cristianos se entendían a sí mismos y su relación con las escrituras hebreas. Aquí es donde entra en juego la tradición ad versus judaeos. Suena un poco ominoso. ¿Qué es exactamente esta tradición ad versus judaeos? Es un conjunto de literatura, sermones y argumentos teológicos que surgieron en el cristianismo primitivo, esencialmente destinados a distinguir el cristianismo del judaísmo y a menudo a retratar al judaísmo de forma negativa. Argumentaba que el cristianismo había reemplazado al judaísmo Que la ley del Antiguo Testamento ya no era vinculante. y que el pueblo judío había sido rechazado por Dios. Es como si se definieran a sí mismos en oposición al judaísmo, construyendo su identidad sobre este contraste. Y esto tuvo un profundo impacto en la forma en que interpretaron las escrituras hebreas. En lugar de verlo como el fundamento de su fe. A menudo lo leían a través de una lente de cumplimiento espiritual, argumentando que el verdadero significado del Antiguo Testamento estaba oculto y solo se revelaba a la luz de Cristo. Aquí es donde vemos el surgimiento de la interpretación alegórica, ¿verdad? Precisamente. Donde buscan estos significados ocultos más allá del texto literal. Y este enfoque alegórico les permitió reinterpretar pasajes que no encajaban en su nuevo paradigma, a menudo minimizando la importancia de la ley y los rituales del Antiguo Testamento. Este cambio en interpretación, junto con la tradición ad versus judaeos, creó una profunda división entre el cristianismo y sus raíces judías. Y esta forma de pensar sobre el judaísmo y el Antiguo Testamento lamentablemente persistió durante siglos, ¿no? Dando forma a la teología y la interpretación cristianas de manera profunda. La disertación argumenta que este paradigma helenístico, fuertemente influenciado por la filosofía griega, continuó dominando el pensamiento cristiano incluso a través de la Reforma. Si bien los reformadores buscaron regresar a una base más bíblica para la fe, A menudo conservaron elementos de esta cosmovisión helenística. particularmente en su comprensión del alma y la vida después de la muerte. Pero había grietas en este paradigma. Grupos que desafiaron el status quo Absolutamente. e impulsaron un retorno más radical a las escrituras. La disertación destaca la influencia de movimientos como la Reforma Radical y el Puritanismo, Que ganaron el camino para una interpretación más literal de la Biblia. y cuestionaron la autoridad de la tradición.
Estos movimientos, aunque a menudo marginados, jugarían un papel importante en la configuración del contexto para el adventismo temprano. Continuemos nuestra inmersión profunda. Creo que ahora deberíamos centrarnos en las implicaciones de la inmortalidad condicional Para la cosmovisión adventista temprana, y su conexión con el tema del gran conflicto. que parece fascinante como esta doctrina, la inmortalidad condicional, parece tener repercusiones en tantos otros aspectos de su sistema de creencias. Es como una piedra angular que sostiene todo el arco. Es una gran analogía. Resalta cómo estos conceptos teológicos están interconectados. Comencemos con la muerte. Si los humanos no tienen un alma inmortal que automáticamente va al cielo o al infierno al morir, ¿qué creían los primeros adventistas que sucedía? Basándonos en la disertación, tenían una comprensión muy literal de la muerte. La veían como un estado de completa inconsciencia, Una especie de sueño del alma. donde la persona deja de existir, hasta la resurrección. Y esta visión estaba directamente relacionada con su interpretación del Génesis. Donde Dios le dice a Adán, Polvo eres, y al polvo volverás. lo tomaron muy literalmente, Argumentando que la muerte era un regreso, un estado de no existencia, hasta que Dios interviniera. y provocara la resurrección, Esto debió de ser un cambio radical, con respecto a las visiones predominantes de la época. donde conceptos como el cielo, el infierno y el purgatorio estaban profundamente arraigados en la imaginación popular. Lo fue. Y también les llevó a una comprensión diferente del juicio. En lugar de verlo como un evento inmediato, después de la muerte, creían que el juicio tendría lugar al final de los tiempos, después de la resurrección. Cuando todos serían responsables de sus acciones en esta vida. Exactamente. Y esto nos lleva a la conexión entre la inmortalidad condicional y el tema del gran conflicto. La disertación argumenta que esta doctrina era esencial para que los primeros adventistas dieran sentido al problema del mal y al plan final de Dios para el universo. Ayúdame a conectar los puntos. ¿Cómo se relaciona la idea de que los humanos no tienen un alma inherentemente inmortal? Con una batalla cósmica entre el bien y el mal. Si crees en un alma inmortal, te enfrentas a la pregunta de por qué Dios permitiría el sufrimiento eterno en el infierno. Crea un verdadero dilema teológico, especialmente si crees en un Dios amoroso y justo, Pero si ves a los humanos como seres holísticos, cuya inmortalidad depende de la gracia de Dios. entonces la idea de la destrucción final de los malvados se convierte en una solución más aceptable. En lugar de un tormento eterno, los malvados simplemente son aniquilados. Dejando de existir por completo, Esto parece resolver el problema del sufrimiento eterno. al menos desde una perspectiva teológica. Sí, y les permite mantener una visión más consistente de carácter de Dios. Él es amoroso y justo. Y en última instancia, su justicia exige la erradicación del pecado y el mal del universo. Aquí es donde el tema del gran conflicto realmente cobra importancia, No se trata solo de la salvación individual, sino de la purificación Hoy. y restauración de todo el cosmos, a su estado original de armonía con Dios. precisamente. Y la inmortalidad condicional se convierte en un elemento clave en este drama cósmico. Permite una resolución final, donde el pecado y el mal son completamente erradicados, no perpetuados eternamente en algún rincón del universo. Entonces, el universo no es un campo de batalla estático entre el bien y el mal, sino que avanza hacia un clímax definitivo, donde la victoria de Dios es completa y su diseño original para la creación finalmente se realiza. Exactamente. Y esta visión de un universo restaurado, libre de pecado y sufrimiento, proporcionó una poderosa fuente de esperanza y motivación para los primeros adventistas. Dio sentido a sus luchas y alimentó su misión de compartir este mensaje con el mundo. Es asombroso cómo una doctrina que algunos podrían considerar un detalle teológico menor, En realidad jugó un papel tan central. en la configuración de toda su cosmovisión y comprensión del plan de Dios para el universo. Realmente destaca el hecho de que las ideas teológicas rara vez están aisladas o son insignificantes, A menudo tienen implicaciones de gran alcance. conectándose a una red más amplia de creencias e influyendo en cómo entendemos nuestro lugar en el mundo. Bueno, hemos viajado por un territorio teológico bastante denso hoy, Desde paradigmas y metafísica. hasta las complejidades de las primeras doctrinas adventistas, pero siento que hemos ganado algunas perspectivas valiosas en el camino. Hemos visto cómo los primeros adventistas no solo tomaban ideas de otros grupos, estaban luchando con preguntas fundamentales sobre Dios, la humanidad, ¿Y el universo? y finalmente forjaron un paradigma teológico único. Que los diferenciaba del cristianismo dominante. Lo que me llama la atención es su rigor intelectual y su voluntad de desafiar la sabiduría convencional, incluso si eso significaba abrazar doctrinas impopulares o controvertidas. No tenían miedo de ir contra la corriente. Y su compromiso con la autoridad de las Escrituras.
junto con sus suposiciones metafísicas únicas, los llevó a algunas conclusiones realmente fascinantes. Su historia nos recuerda que la exploración teológica es un proceso continuo. E incluso las doctrinas aparentemente establecidas Pueden reexaminarse y reinterpretarse a la luz de nuevas experiencias. Ideas. Para concluir nuestra inmersión, ¿hay algún pensamiento final que quieras dejar a nuestros oyentes? Mientras continúan su propio viaje de fe y descubrimiento intelectual. Tal vez sea este. No teman cuestionar suposiciones, profundizar en los fundamentos de sus creencias y explorar diferentes perspectivas, incluso si desafían su zona de confort. La búsqueda de la verdad es una aventura. Y nunca se sabe qué conocimientos sorprendentes les esperan en el camino. Magníficamente dicho. Y quién sabe, tal vez al involucrarnos con ideas que amplían nuestro pensamiento, nosotros también podamos contribuir a la tarea inconclusa, en curso de la comprensión teológica. En efecto, siempre hay más que aprender, más que explorar y quizás más que descubrir sobre los misterios de la fe y el universo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el adventismo temprano. Hasta la próxima. Mantengan sus mentes curiosas y sus corazones abiertos a nuevas posibilidades.